estudiando las Escrituras, el Evangelio de Juan, el apasionante Evangelio de Juan, y llegamos al capítulo 16. Capítulo 16 está en un bloque, es parte de un bloque. El bloque más o menos es del 13 al 17. Si uno mira más en detalle, quizás podría llegar a la conclusión que ese bloque del 13 al 17, que es un bloque más discursivo, se divide en dos, 13 y 14 por un lado, y después hay como una segunda parte, que es el 15, el 16 y el 17. Así que estamos en este bloque donde hay mucho discurso y no tenemos historia, no hay ningún milagro, no hay ninguna discusión con los fariseos o con no sé quién. Estamos en un contexto que tenemos que entender como de la última cena, ¿sí? Hasta nuevo aviso, esto parece ser la última cena y tenemos discursos donde Yeshua se vuelca a sus discípulos, está hablando exclusivamente con sus discípulos, no le habla a una multitud, sino que está de alguna forma preparando, esta es la idea que nos transmite estos capítulos, preparando a sus discípulos para lo que viene. Así que vamos a leer todo el capítulo 16 y después vamos a hacer entonces nuestra explicación, nuestro estudio. Así que un versículo cada uno empieza así diciendo, 16.1 de Juan, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Porque los expulsarán de sus sinagogas y llegará el momento en el que cualquiera que los mate creerá que presenta ofrenda a Dios. Ahora el 3. 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Seguimos. 7. El 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El 14 ahora. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿El 15 ahora? Sí. Todo lo que tiene mi Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. Eso. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto les digo, que ustedes llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que así estén llenos de alegría. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre,
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Yeshua les dijo, ustedes crean. Bueno, sigo el otro. Porque he aquí el tiempo viene y ya ha llegado en que serán dispersados, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Amén. Bien, amén. Esta es la palabra con algunos versículos que son bastante conocidos, como este último. Y hay temas que son quizás algo nuevo y hay otros temas que no suenan conocidos, que ya lo hemos leído antes, ¿sí? Cuando habla del Espíritu Santo, que va a venir y los va a guiar, les va a enseñar. Esto de pidan todas las cosas en mi nombre y mi Padre les va a dar, etc. Entonces, tenemos la secuencia del discurso que viene del capítulo 15, ¿se acuerdan? La vid verdadera, el hecho de que los discípulos no son del mundo, por eso son malentendidos, porque el mundo no los entiende, porque no entiende a Yeshua, porque no entiende al Padre, y los persigue porque ya lo han perseguido a él, y el Consolador, el Espíritu Santo, viene a auxiliar y viene a hacer una obra que es provechosa para los discípulos porque los va a guiar. Y acá en el capítulo 16, esto vuelve, hay como hay una idea de ir, de volver cíclicamente sobre los temas. ¿Sí? Acá hay una pedagogía específica del Evangelio que repite. En la cultura judía está mucho esto de enseñar por repetición. Conceptos antiguos, enseñar por repetición, y acá vemos que cada tanto vuelven los mismos conceptos. Cuando vayamos a la primera carta de Juan, vamos a encontrar todos estos temas y los vamos a encontrar un poco más detallados. Entonces yo, comparando, llegué a la conclusión que el Evangelio es como la ley, como una ley común de cualquier país, y la reglamentación, ¿sí? La reglamentación de la ley está en la carta de Juan. ¿Qué quiere decir? Los conceptos generales están en el Evangelio, pero nos queda poco contexto, no sabemos cómo entender las palabras. ¿Por qué? Porque dice en este capítulo, finalmente, hay un reconocimiento de que es una palabra alegórica, hemos leído. Hasta ahora les he hablado por alegorías. Con lo cual, acá hay, si todavía alguien dudaba, ¿sí?, de las alegorías, acá hay un mensaje alegórico, y el mensaje alegórico es un mensaje que necesita ser contextualizado para que llegue a ser concreto. Y puede ser concreto con más de una interpretación. Ese es el poder de la alegoría, de la metáfora, que está allá arriba, está en un mensaje más elevado. Cuando lo bajamos a tierra, podemos bajarlo de una manera o de otra. Y quizás esto es la potencialidad de la palabra. ¿Por qué? Porque este Evangelio está buscando no solamente bendecir a los discípulos directos de Yeshua, sino bendecir a la generación siguiente, ¿sí? Pues este Evangelio se escribió cuando los discípulos de Yeshua originales ya no estaban. ¿Me siguen? Sí. Entonces, en Israel hay un concepto un poco distinto con respecto a la historia. Esto es interesante, porque se verifican en el Antiguo Testamento y no hay razones para pensar que no se verifique en el Nuevo. Creo que ya lo hemos hablado, pero vale la pena recordarlo. Israel nunca tuvo un concepto de historia por la historia en sí. La historia como documentación de los hechos pasados, de una forma más objetiva, es un concepto bastante griego, digamos. Es un concepto griego. Es un avance, si se quiere, porque de hecho, al día de hoy, tenemos historia. Tenemos historiadores y nos interesa la historia, pero eso es un concepto que se fue dando a lo largo de los siglos. Israel tiene una historia profética, si se quiere. ¿Cuál es la visión de Israel? La historia profética. ¿Profeta qué es? Profeta es el que interpreta el presente. ¿Sí? El profeta no es tanto un predictor de futuro, digamos, alguien que adivina el futuro,
sino que principalmente interpreta el presente y en los textos bíblicos se ve como conectando el pasado con el presente. A partir de esa conexión del pasado con el presente, puede prever o puede darnos una imagen, una proyección del futuro. De esto trata la Biblia. De hecho, en la Biblia hebrea, digamos, el Antiguo Testamento, hebreo está dividido en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. El Antiguo Testamento, ¿sí? Considerado como Biblia hebrea, la Biblia judía, tiene 3 partes. Pues se llama Tanaj por Torá, la ley, Pentateuco, Neviín, profetas, Ketubín, escritos. La Biblia cristiana, o el Antiguo Testamento cristiano, tiene otro orden. Si ustedes ven, la Biblia cristiana tiene un orden diferente en los libros a la Biblia hebrea. ¿Por qué? Todo esto viene de la traducción del Antiguo Testamento al griego, la versión Septuaginta. La versión Septuaginta se realiza en la ciudad de Alejandría, donde está la famosa Biblioteca de Alejandría. Era como el mundo intelectual de la época, estamos hablando 200, 300 años antes de Yeshua. ¿Me siguen? 200, 300 años, 100 años antes del Evangelio, Alejandría en Egipto era una ciudad muy culta, hay una colonia judía ahí, y ellos traducen la Biblia al griego. En ese contexto, los judíos que vivían ahí, que eran culturosos, por decirlo así, dialogaban mucho con los griegos, filósofos, historiadores, etcétera, etcétera. Cuando se traduce la Septuaginta, estos traductores dicen, sí, nuestra Biblia también tiene historia, y vaya si tiene historia. Y de ahí surgen los famosos libros históricos, que en la Biblia cristiana están, por ejemplo, Josué, Jueces, los libros de Samuel, los libros de Reyes. Se llaman libros históricos. Para un judío son libros proféticos. Entonces, ¿quién tiene razón? Y es un punto medio, ¿sí? La historia bíblica es una historia profética, no es una historia limpia. ¿Por qué? Porque los hechos del pasado son releídos para impactar en la generación presente. Entonces, por ejemplo, los reyes, los monarcas de Israel siempre son evaluados. Hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como sus padres. Y tal cosa la hizo y tal cosa no la hizo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que esa historia ya no puede ser objetiva. Porque necesita ser de impacto para la generación presente. Volvemos al Evangelio de Juan y encontramos que la historia de Yeshua y sus discípulos, que pasó hace 50 años, ahora necesita ser contada, pero para la generación presente. No es que un historiador erudito lo hace al libro para que esté en una biblioteca, el que quiera lo consulta, algo objetivo, impersonal. No, nadie escribe eso en la Biblia. ¿Sí? Puede ser otros escritores fuera de la Biblia, pero lo que es la Biblia se escribe para alguien en particular. Se escribe para una comunidad. Por ejemplo, este evangelio se escribió por una comunidad específica, en un tiempo, en un lugar y en una circunstancia, con necesidades, con desafíos. ¿Sí? Por ejemplo, el desafío de la sinagoga. Empezamos leyendo el capítulo 16. Os he hablado para que no tengan tropiezo. Tropiezos. ¿Saben cuál es la palabra griega que está ahí en vez de tropiezo? Tropezotes. No dice tropezotes. Dice escandalistete. Escandalistete. No es escandalete. Es escandalistete. ¿Sí? Escandalistete. Obviamente está relacionada con nuestra palabra escándalo. Esto es un escándalo. Bien, bueno, el griego es la palabra escándalo, ¿sí? O escandalón, va a aparecer también en la Biblia. Tiene que ver con ofensa, tropiezo, escándalo, trampa, una situación anormal que genera una dificultad, un problema. Entonces, acá el Evangelio dice, os he hablado de estas cosas para que no tengan escándalo. O sea, les estoy previniendo porque hay una situación que puede generar escándalo, que puede generar tropiezo, que puede generar ofensa, dificultad y tomar malas decisiones. Una crisis. ¿Cuál es la crisis? Los van a expulsar de la sinagoga. Acá la palabra en griego es apo-sunagogoi. Apo-sunagogoi. Este apo, por ejemplo, aparece en la palabra apóstata. Este apo significa que está del lado de afuera, corrido, ¿sí? Entonces, los van a correr de la sinagoga.
Y la gente que los corre a la sinagoga va a pensar que está rindiendo un culto a Dios, inclusive los pueden llegar a matar. Entonces acá hay una visión en anticipado que Yeshua les habla a los discípulos, pero cuando nosotros vamos al tiempo histórico de los posibles receptores de esta carta, o sea, para quién fue escrito, este evangelio, la mayoría de las opiniones encuentran sustento en decir que esto es final del siglo I. Final del siglo I significa que pasaron 50, 60 años de la cruz, que ya Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido por los romanos, o sea que es un cambio de escenario muy, muy fuerte. Son comunidades que están en la diáspora, están fuera de Israel, los que están escuchando esto, posiblemente el que está escribiendo también. Y después del año 70 hay un antes y un después en Israel. Antes del año 70 el judaísmo era muy, muy abierto. ¿Qué quiero decir? Había varias corrientes. Era normal que pensaran diferentes. Estaban los celotes, estaban los saduceos, que seguían a los sacerdotes, estaban los fariseos. Los fariseos en sí tenían varias subdivisiones, no era que el fariseísmo era una sola cosa. Estaban los esenios, que también era un grupo heterogéneo, ¿sí? Y ahora habían aparecido los mesiánicos. Estaban los herodianos, o sea, había un popurrí de judaísmos. No había una ortodoxia, no existía una ortodoxia. Eran varios caminos, se estaba haciendo, se discutía. Por eso vemos el Evangelio y Yeshua discute con uno, discute con otro, no hay problema. Estamos discutiendo. El que es mejor va a ganar la discusión, ¿sí? Y si te puedo hacer trampa, bueno, los fariseos le hacían preguntas capciosas. Pero había una diversidad que se explica en esas discusiones. Después del año 70, todo eso como que colapsa, ese judaísmo colapsa. Colapsan los saduceos, colapsan los celotes, muertos, se van al exilio, desaparecen como entidad, como autoridad, con recursos. ¿Quién queda? Son los fariseos. El único grupo que queda desde ese tiempo y hasta el día de hoy son los fariseos. Entonces el judaísmo ortodoxo, el que nosotros conocemos hoy, es hijo de ese fariseísmo que cuando se destruyó el templo, se destruyó Jerusalén, se fueron a otras ciudades, en Yabne, cerca de Tel Aviv, por ejemplo, en Galilea, en Tiberias. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa cuando hay una gran crisis? ¿Qué pasa cuando hay una hecatombe? La tendencia es cerrarse, la tendencia es guardar lo que queda, proteger lo que queda. Los fariseos hacen eso y la destrucción de Jerusalén encuentra a los mesiánicos de un lado y a los fariseos de otro, porque los mesiánicos, los discípulos de Yeshua, no se involucran en la guerra contra Roma y son tachados de traidores. Entonces el fariseísmo que queda en las sinagogas, ¿sí? Cuando habla de las sinagogas es los lugares de reunión, ya no hay templo, solo quedan las sinagogas, fuera de Jerusalén, donde los fariseos empiezan a armar un judaísmo de nuevo, sin templo y sin Jerusalén, que les queda, en su visión, les queda la Torá. Entonces hay como una regresión, ¿sí? Se vuelven más cerrados, se vuelven más intolerantes, se vuelven más violentos, se vuelven más exclusivistas y se vuelven más, inclusive quizás primitivos, vuelven hacia atrás y van a encontrar en la Torá su único faro. Obviamente esta es una visión muy diferente a la visión mesiánica, que habla de un Mesías, que habla de un dinamismo, que habla de una situación, de una actitud diferente con el mundo. Esto hace que en muchas ocasiones los mesiánicos ya no sean bienvenidos en la sinagoga, de manera expresiva, como algo ya que empieza a pasar una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Por eso el Evangelio ya va sembrando, el Evangelio de Juan, siembra estos episodios. Por ejemplo, los padres del ciego de Juan 9 no querían hablar mucho porque tenían miedo de que los expulsaran. Había muchos discípulos, dice Juan 12, que seguían a Yeshua, pero lo hacían secretamente porque tenían miedo de ser expulsados. Algunos piensan que en la época de Yeshua no era tan así, que no había tanta potestad de expulsar y que eso fue en todo caso paulatino, cada vez más. Y se hizo algo ya palpable después del año 70. Sea como sea, acá el Evangelio, que está contando la historia de Yeshua, porque está atendiendo la necesidad de una generación posterior, que está en la diáspora, es esto. No se escandalicen. Ahora, ¿por qué tendrían que escandalizarse? Fíjense qué interesante. Uno con una mirada, si nos ponemos las gafas cristianas, diría, ¿por qué se van a escandalizar que los echen de la sinagoga? Al contrario, tienen que estar contentos. Si se supone que un cristiano no tiene nada que hacer en una sinagoga.
Se supone que cristianismo y sinagoga no tienen nada que ver. Se supone que una vez que uno acepta a Yeshua, rompe con la sinagoga, ¿no? Esa es una mirada muy tardía. Eso es una mirada muy que se generó con los siglos y que uno heredó consciente o inconscientemente, por acción o por omisión. Nunca sentimos necesidad de entrar a una sinagoga, quizás sí, pero en general no, y nunca nadie nos enseñó, bueno, nos gustaría estar en la sinagoga, pero no podemos estar. No, siempre fue, menos mal que no está en la sinagoga. En la sinagoga están los enemigos del Mesías, están los aburridos, los que siguen hablando de Moisés, etcétera, etcétera. Siempre fue, de alguna forma, repito, por acción o omisión, peyorativo. Ahora, el Evangelio de Juan, que se escribió al final del siglo I, dice que es un escándalo que un discípulo de Yeshua no pueda estar en la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que era esperable o que era deseable para un discípulo de Yeshua, especialmente siendo judío, tener lugar en la sinagoga. Lo cual es obvio, si uno conoce un poco de judaísmo es obvio, ¿sí? Porque la sinagoga es un lugar de pertenencia, es una mezcla de, abro comillas, iglesia, con sociedad de fomento, con club, con, ¿qué más? Un lugar donde se va a comer, donde se va a hacer las amistades, donde hay culto y hay una vida. Yeshua iba a las sinagogas, el apóstol Pablo iba a las sinagogas, se peleaba en las sinagogas, pero antes entraba y lo aceptaban, y nunca el Evangelio en esas primeras instancias fue disruptivo con la sinagoga. Entendamos el contexto. Las escrituras estaban en la sinagoga. Estaban en la sinagoga y estaban en algún palacio o en alguna biblioteca en Alejandría o en algunos pocos lugares. Entonces, era un lugar de instrucción. La fe mesiánica no invalidaba lo anterior. Entonces, acá hay un escándalo. ¿Y cuál es el escándalo? ¿Cuál es el peligro? Que yo entienda, yo discípulo de Yeshua entienda, que no puedo adorar a Dios porque no puedo entrar a la sinagoga. Entonces digo, bueno, mejor me guardo a Yeshua, mejor lo dejo un poquito en el freezer, porque es un escándalo, un tropiezo que yo no pueda estar en la sinagoga en comunión con mi pueblo, porque para esa altura ya era un pueblo viejo. Entendamos la cabeza de un judío. Un judío pertenece a una genealogía milenar. No es así nomás. Ah, bueno, me voy para allá, voy para allá. ¿Sí? Nosotros no tenemos ese contexto así, esa cuestión de pertenecer a un pueblo. Somos argentinos, pero no, eso no significa esa cuestión. Para algunos puede ser. Pero soy argentino, tengo una historia de 200 años. 300, Colonia, no sé. Acelero y a los 500 años ya no estaba Colón, ya estamos en otra cosa. Acá ya tenemos un pueblo que para esa época tenía más de 1500 años. No poder estar en la sinagoga adorando, en comunión con los hermanos, viendo las escrituras, haciendo las oraciones, es un escándalo. Entonces acá tenemos una cuestión entre adoración e institución, porque la sinagoga era la institución. Entonces, ¿qué dice el mensaje de Juan 16? Calma, si eventualmente tiene que estar fuera de la sinagoga, estarán fuera de la sinagoga. Ahí volvemos, rebobinamos y vamos a Juan 4. ¿Se acuerdan? Juan 4, Yeshua con la samaritana. Ustedes dicen que este monte hay que adorar, nosotros decimos que en este otro, de Jerusalén versus Samaria, ¿no? El monte de Gerizim. Y le dice Yeshua, ni en este monte ni en aquel, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir? El lugar puede ser secundario. Eventualmente podés no poder tener acceso al lugar de adoración, pero eso es secundario. Podés subsistir sin eso. Entonces, entre la relación con Dios, la adoración y la institución, el Evangelio de Juan dice, bueno, no se escandalicen, no pierdan la fe, no guarden a Yeshua en el placar para poder ir a la sinagoga. Si tienen que pasar por esta dificultad, ¿sí? Por estas aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, el mundo acá es una palabra comodín, ya lo vamos a ver, que sea así, porque en definitiva, Dios está en la sinagoga y está fuera de la sinagoga. Más en un contexto de diáspora hacia afuera de Israel. Era como entrar a Israel, digamos. Entrar a la sinagoga era como entrar a Israel, ¿no? Perder identidad. Y era muy duro eso. Este pasaje nos apunta en ese sentido. Y este escandalete, digamos, nos hace reflexionar hoy en día. La situación era puntual. En ese tiempo no se esperaba que esto durara 20 siglos. ¿Qué quiere decir? Que 20 siglos estas personas fueran excluidas. Era algo coyuntural. Eventualmente estaban fuera de la sinagoga. Ahora, esto
esta pequeña brecha se fue alimentando y hoy los discípulos de Yeshua no quieren estar en la sinagoga. No es que no pueden estar y se escandalizan. Porque hemos sido enseñados y la brecha o la grieta, ¿sí? En nuestro contexto argentino es más fácil hablar de grieta, pues se entiende. Lo único que se ha hecho a lo largo de los siglos, de ambos lados, es alimentarla. Porque es negocio. De ambos lados, del lado cristianismo, del lado del judaísmo. Mejor lejos, ¿sí? Ahora, el Evangelio venía a generar una suerte de unión. El famoso nuevo hombre, el apóstol Pablo, ya no son dos pueblos, son uno. Todo eso queda, de alguna forma, en el freezer por la realidad que se impone. Y que a veces es inevitable o a veces tiene que ver con tiempos. Hay tiempo para estar cerca y tiempo para estar lejos. Lo que no podemos decir, Dios quiere que siempre estemos lejos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener esa capacidad de volver sobre los asuntos, de decir, bueno, hoy, esto pasó en un contexto. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy? Hoy, por ejemplo, tenemos que pensar, ¿será que se está enseñando lo mismo? ¿Será que la iglesia enseña que fuera de la iglesia no puede haber adoración? ¿Será que fuera de la iglesia no hay salvación? Por ejemplo, iglesias tradicionales, estoy hablando de las iglesias históricas grandes. Bueno, si uno le pregunta en el fondo, dicen, bueno, fuera de la iglesia estás a la intemperie, no tenés salvación, porque la salvación se instrumenta por la iglesia. Fuera de la iglesia sos un NN espiritual. Si nadie te pone un sello, nadie garantiza por la mano que vos seas un discípulo del Señor. Entonces, la institucionalidad, que tiene su propia dinámica, a veces se come cosas que no le pertenecen. Porque el Evangelio, si hay algo que no es institucional, aunque nos cueste horrores entender eso, y muchas veces ni siquiera se acepta. ¿Sí? No se acepta que el Evangelio no es institucional. Ahora, el Evangelio, el mensaje del reino, como queramos llamarlo, es un movimiento, es una idea, es un concepto, no es una institución. Tan no es una institución que acá el Evangelio nos apunta de que puede sobrevivir fuera de la sinagoga, o sea, fuera de la institución. Ahora, la institución, por su propia concepción, tiene esa tendencia de ir abarcándolo todo, ¿no? Entonces, se confunde la fe, las escrituras, la religión, la institución. También como que termina siendo un pulpo que parece que tiene potestad. Y la sinagoga tenía potestad sobre estos discípulos de echarlos, y quizás los de la sinagoga pensaban, bueno, ahora están a la deriva, sin Dios, porque están fuera de la sinagoga. Y acá el Evangelio de Juan dice, no, porque ellos pueden estar pensando todo lo que quieran, que son siervos de Dios y demás, pero se están equivocando. No la conocen, no la están viendo. Entonces es como un boomerang. Porque acá lo que está en el fondo, o sea, la sinagoga de ayer puede ser la congregación, la iglesia de hoy, porque es la institución. Y cuando la institución empieza a tener su propia lógica, puede perder contacto con algo que en sí no es institucional, que es el Evangelio, o es el mover de Dios. Porque cuando Dios le habló a Abraham no había institución, y cuando le habló a Moisés no había institución. Y Israel fue mucho más tiempo un pueblo sin institución que con institución. La destrucción del templo nos habla de esto. Sí, hay un templo, una institución, buenísimo, pero pueden haberlo. Hubo un tiempo en que no hubo y hay un tiempo en que no hay. Entonces, esto es un gran desafío a nosotros para repensar muchas cosas en cuanto a nuestra vida, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que nos parece, ¿sí? Y a veces este escándalo hace que muchas veces tomamos decisiones conservadoras. Hay vida fuera de la institución. Eso es lo que nos enseña este pasaje, ¿sí? Obviamente es coyuntural, obviamente lo que esperaban todos es que después de un problema como estos, más tarde pudieran tener comunión. Después la historia fue para otro lado, ¿sí? Y la iglesia hizo su propia institución, entonces ya no hacía falta ir a la sinagoga, y después empezaron a competir por el mismo Dios. Y después vinieron los musulmanes con el mismo Dios y empezaron a competir. Algunos dirán, bueno, el Dios de los musulmanes no es el Dios, es distinto. Bueno, el Dios cristiano es el mismo que el Dios judío. Todos tenemos un grado de ignorancia acerca de Dios. La realidad es que en un mundo donde todos hablamos de Dios, todos estamos peleados entre todos. ¿Sí? O sea, la culpa es nuestra, no es de Dios. ¿Sí? Bueno, el problema también es que se usa a Dios para querer dominar al otro, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí, por eso también la competencia Instrumento de control, claro, y la institucionalización de Dios. Bien, bueno, esto es un tema más filosófico como para charlar, pero tenemos que seguir adelante, ¿sí?
Alguna vez habíamos visto que el Evangelio de Juan tiene como varias capas, ¿sí? Y estamos en medio de una capa específica. Algunos dicen que, bueno, que el Evangelio de Juan, como toda obra, se empezó a construir por un principio. Bueno, cada obra, hay una palabra que fue la primera que se puso. Los libros de la Biblia, en general, se construyen más o menos por capas, ¿sí? A veces son más capas o menos capas, a veces hay más manos trabajando el texto y a veces hay menos. Depende de la extensión. En el Antiguo Testamento tenemos libros que se fueron macerando por varias generaciones, ¿sí? Entonces, pensando en Juan, muchos ven una estructura donde hay algunos relatos iniciales. La primera capa, digamos, son algunas historias de Yeshua, por ejemplo, en el estanque Betesda, por ejemplo, la boda de Caná, Juan 2, por ejemplo, el ciego. Distintas historias que son propias, que no están en general en los sinópticos, ¿sí? Es un primer legado, que algunos dicen, bueno, ese es el legado del apóstol Juan, ese testimonio. Sobre eso vienen dos capas más, al menos. La capa que estamos actualmente, que es la capa del anciano. ¿Quién es el anciano? El anciano es la pluma, es la mano, es la cabeza que está por detrás de las cartas que nosotros llamamos las cartas de Juan. Alguien que pueda leer 2 Juan 1.1 y alguien que lea 3 Juan 1.1. 2 Juan 1.1, 3 Juan 1.1. Segunda Juan 1.1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo con firmeza. Bien, fíjense, ahí en un solo versículo, primero nos habla, se autodenomina el anciano, con lo cual ya da un misterio, ¿no? Dice, yo, el apóstol Pablo, qué sé yo, como decían otros. El anciano, como diciendo, el que sabe, ya sabe quién soy. Y el que no, bueno, que averigüe. ¿No? No le escriba a la iglesia, porque no le puede escribir a la iglesia, porque sería demasiado obvio escribir a la iglesia. ¿A quién le escribe? ¿Qué dice? A la señora elegida. Escogida y a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Metáfora. Ya no escribió un versículo que ya está tirando metáfora. Entonces, ¿qué dice 3 Juan 1.1? Bueno, en los dos versículos habla del amor. Entonces, el anciano tiene un mensaje, que es el mensaje del amor. Cuando uno va al Evangelio de Juan, encuentra que a partir del capítulo 13 hasta el 17, la palabra amor aparece muchísimo. Este mandamiento les doy, que se amen. ¿Cómo empieza el capítulo 13? Yeshua los amó hasta el fin. ¿El mandamiento cuál es? El amor. Entonces, del capítulo 13 al 17 empieza a aparecer mucho la mano del anciano. ¿Quién es el anciano? El que escribe las cartas. La primera carta de Juan es fabulosa porque nos explica muchas de las categorías que tenemos en el Evangelio. Por ejemplo, mundo. Por ejemplo, esto de pidan todo y mi Padre les da. Que si uno se queda con el Evangelio de Juan, dice, bueno, esto es un vía a la pepa. Pidan todo en mi nombre y chao. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la letra chica? ¿Cuál es la reglamentación de esta promesa? Bueno, tenemos que ir a 1 Juan, porque en 1 Juan sí está la letra chica, sí explica que no es pedir cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mano del anciano, acá aparece en estos textos, porque el anciano es alguien que le gusta escribir, es alguien que le gusta la metáfora, es alguien que le gusta, es un discursista, ¿sí? Y en esto vemos que es alguien con una cultura un poco más avanzada. No es un típico hebreo que es alguien práctico, es alguien de frases cortas, es alguien que te dice blanco, negro, soy tu amigo, soy tu enemigo, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Si uno va a los sinópticos, encuentra esa dinámica. Frases cortas, conceptos cortos, cosas, digamos, que se resuelven en 2 o 3 versículos. Acá estamos del capítulo 13 hasta el 17 y seguimos dando vueltas sobre los temas. Y no hay apuro, vamos lento, vamos reflexionando, es una mirada un poco más griega, una mirada más filosófica, es la alegoría, es el tratar de inspirarte de a poco, que vos vayas entrando en clima, que vos pienses al leer, que vos reflexiones al leer. ¿Se dan cuenta? No te está queriendo tirar una idea ni convencerte, te está queriendo hacer pensar. Y ni siquiera, o sea, lo importante es el proceso. Por eso no es lo importante él es el anciano, él es el metafórico. Lo importante es el proceso. Entonces acá hay una elaboración, acá hay una intencionalidad, acá hay alguien que sabe manejar estas cosas. ¿Sí? No es que se da por casualidad, porque Dios le inspiró, se le salió así, no. Hay una preparación, hay una intencionalidad. Entonces, esto hace que nosotros conectemos y veamos, yo puedo entender Juan 16 leyendo la primera carta de Juan. Todas las categorías, fíjense, yo saqué algunas categorías. En 1 Juan 1
en la carta de Juan se nos presenta el concepto de logos, que aparece en el Evangelio, capítulo 1, concepto de vida, no solo de vida, sino de vida eterna, luz y tinieblas, Padre, Hijo, verdad, pecado. Capítulo 2 de la carta de Juan, la frase hijitos, ¿sí? Que muestra también una cuestión muy particular, estos de hijitos. Acá hay un discipulado muy vertical, acá hay una cuestión paternal, ¿sí? Hay una cuestión de marcar distancia, diciendo, bueno, yo ya estoy de vuelta y ustedes están empezando. El concepto de mundo, concepto de amor, de guardar mandamientos, de mandamiento nuevo, son todas frases que aparecen duplicadas en el Evangelio y en la carta. Aparece la palabra tropiezo, que la acabamos de leer, está en la carta de Juan. Tropiezo, sí. Ceguera, acuérdense de Juan 9, el ciego. Ceguera. El concepto de permanecer. Permanecer en Dios y Dios en nosotros. Capítulo 3 nos va a hablar de la ley, nos va a hablar de manifestar, nos va a hablar de aborrecer. Acá en Juan 16 dice que el mundo aborrece. Capítulo 4 va a hablar de testificar, que es tema del capítulo 15 de Juan. Capítulo 5, lo hemos leído antes, vencer. Está también la clave nombre, agua y sangre, que eso lo vamos a ver más adelante. Agua y sangre. Entonces, hay categorías que están repetidas, que nos muestran que hay un mismo sentir, hay una misma cabeza. ¿Sí? Hay una misma cabeza. Pero tenemos que seguir adelante. Fíjense lo que dice el versículo 5. Ahora que voy al que me envió, ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Está bien o está mal esta aseveración? A ver, memoria. No, pero antes ellos habían hablado cuando él... Juan 14. Sí. No Sí. sabemos a dónde vas. Claro. ¿Cómo pues sabemos el camino? Y Yeshua le dice, yo soy el camino. Entonces, Juan 16 parece que está ciego a Juan 14. Con lo cual, discursivamente, yo al inicio les dije, posiblemente Juan 15, 16 y 17 es una unidad, Juan 13 y 14 es otra unidad, que son complementarias, pero acá, por algún motivo, ¿sí? Entendamos esto como un diálogo construido, no un grabador en el aposento alto, ¿no? Alguien puso el grabador en el aposento alto y después lo desgrabó, ¿no? Esto es una recreación, ¿sí? ¿Qué hacemos con la recreación? Tomamos conceptos, tomamos palabras, ¿sí? Tomamos ideas de Yeshua y las ponemos en una prosa que no necesariamente es palabra por palabra lo que dijo Yeshua. No es el objetivo. A nosotros nos gustaría que palabra por palabra fuera lo de Yeshua. O alguno me va a decir, me va a increpar, no, vos sos un hombre de poca fe. Yo tengo fe que todo lo que está acá lo dijo Yeshua. Buenísimo. Nadie te está obligando a que creas eso. No hay ni más ni menos inspirado por... ¿Está bien? Tiene que ver con el grado de dogmatismo y el grado de lo que yo quiero. Muchas veces la fe es lo que yo quiero y no lo que es. Como yo quiero escuchar a Yeshua, yo quiero que todo esto haya salido de la boca de Yeshua. Bueno, todos queremos muchas cosas. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? Pero bueno, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es que yo enseñar lo que yo quiero. Porque ahí hay que ver quién es el que está enseñando mal. Porque yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si no me ataño y no me atengo a las señales y a lo que el libro de Juan me quiere decir, lo puedo estar sacando de contexto, con toda la buena intención, con todas las ganas de adorar a Dios, como la gente de la sinagoga que queriendo adorar a Dios mataba gente. ¿Se dan cuenta? Así que agradar a Dios no es excusa, no se trata de eso, ¿no? Bien, entonces, nadie me pregunta dónde vas, capítulo 14 sí, nos habla de ese diálogo, pero bueno, no es el punto que yo quiero que veamos es, dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo, les conviene que me vaya para que venga el Consolador. Juan es el único que habla del Espíritu Santo como un consolador, paracletos de la palabra en griego, paracletos, para, ¿sí? Que está al lado, el que ayuda al lado. Ahora, me interesa mucho porque a mí me dijo, Juan está sembrando acá y está queriendo decir, acá hay tristeza, ustedes están tristes, 3 tristes tigres, dirían, ¿no? Comen trigo, comen un trigal. Bueno, acá parece que el Evangelio quiere marcar un estado de tristeza. Como que la última cena fue una cena depresiva, donde los discípulos no entienden a Yeshua, se enojan con Yeshua, después no le preguntan, después sí le preguntan. Yo quiero pensar, y acá creo que lo que está haciendo Juan es conectar, o sea, el anciano acá está conectando el sentimiento de aquellos a los que escribe. La gente que va a leer el Evangelio estaba triste. ¿Y por qué estaba triste? Porque eran todas pálidas. Claro. Destrucción del templo, destrucción de Jerusalén, pobreza absoluta en Israel.
los judíos habían sido expulsados. Los que estaban fuera eran mal vistos. ¿Por qué? Y estos judíos rebeldes, estos judíos que se levantan contra Roma. Entonces el judío que estaba en Éfeso, que estaba en Filipo, que estaba en cualquier ciudad, posiblemente, algunos dicen que este evangelio se escribió para gente en Éfeso, era mal visto por el vecino. Porque el vecino decía, che, ustedes se pelearon contra los romanos, qué sé yo, ustedes son traidores, no son de confiar. Y el que estaba en Éfeso dice, yo no hice ninguna guerra contra los romanos, yo no quería que mi pueblo se rebelara contra los romanos. Los mesínicos no querían esa guerra, y tenían razón, pero pagaban el pato, entonces eran todas pálidas. Y encima van y los expulsan de la sinagoga. Ya no pueden entrar a la sinagoga, ya no pueden escuchar la Torá, los profetas, no pueden escuchar Isaías, no pueden escuchar cantar a los que cantan en la sinagoga, a los que recitan las oraciones. Estaban tristes, estaban escandalizados. Entonces, estaban pensando en largar todo y volver a la sinagoga. Lo mismo le pasó a la gente que escucha la carta a los hebreos. Usted ve en la carta a los hebreos, también es gente parecida. Son discípulos que están muy apaleados y están diciendo, ¿realmente vale la pena pasar todo esto por Yeshua? ¿Será que no podemos bajar un cambio? Tratar de encontrar ahí un punto en común. Y a casualidad le va a decir, bueno, ustedes tienen que soportar la disciplina, va a decir Hebreos. Si se vuelven atrás, ya no hay perdón, se caen de la gracia, la galería de la fe. Fíjense, hubo gente en la Biblia que padeció más que ustedes, no se quejen, sigan corriendo la carrera de la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un paralelismo, porque tiene que ver con esto de estoy triste, estoy en las malas, y el anciano propone al Espíritu Santo como la solución, el consolador. Ahora, este consolador, ¿sí?, es un paracletos, dice que va a convencer al mundo de tres cosas: de justicia, de pecado y de juicio. Fíjense qué interesante, porque acá no estamos en un contexto, no estamos en un microclima evangelístico ni de gracia. Porque ¿a qué viene a hacer el Espíritu Santo al mundo? Viene a convencer de que Yeshua es el Mesías. Entonces viene a convencer y a traer gracia, viene a bendecir. No, ¿qué dice justicia, juicio? Dice y pecado, pero nunca dice salvación. ¿Está bien? Entonces, no podemos nosotros sacar conclusiones de un texto si no vemos el contexto. Y el contexto de Juan no es un contexto de gran comisión. La gran comisión, ¿qué dice? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Marcos. Y por las naciones, ir por todo el mundo, que es una palabra que aparece acá, mundo, olam. Lo hemos dicho 2 veces al hacer nuestro kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech a olam. Esa palabra olam es mundo, universo o para siempre. 3 significados distintos: mundo, universo o para siempre. Entonces, ya ahí nos da la idea que es una palabra comodín, tiene más un significado. Cuando vamos al Evangelio de Juan, encontramos que se usa de una manera muy flexible. Cuando vamos al Nuevo Testamento, también. Juan 3:16, ¿qué dice? Es un versículo difícil, pero hagan memoria. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. Olam. ¿Qué dice Juan 2? Al final, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2. Está bien, buscarle la vuelta, pero lo que dice acá es que va a decir que están en pecado por cuanto no creen. No es para que crean, sino porque no creen. Es al revés, Lili. Es condenatorio porque no creen. Pero muy bien que participa. Bien, Lili. Fíjense porque acá, fíjense, de pecado porque no creen. O sea, es un estado constante, no es que no creen pero van a creer. Justicia, dice, justicia, bueno, porque voy al Padre y no me ven más. Este es el anti-evangelio, o sea, me voy y no me ven más. Es como dice la madre que se enojó con los chicos y la familia y dice, me voy. No me van a ver más un pelo. ¿Sí? Y juicio porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Entonces es todo pasado. Ahora, por eso vuelvo a decir, no podemos hacer una doctrina de un texto. Acá hay una intencionalidad. Acá está queriendo levantar el ánimo. ¿Cuál es el punto de esto? Levantar el ánimo a una tropa que está triste. Hay una tropa que está triste, que necesita entender que, aunque está padeciendo del mundo y de la sinagoga, Dios lo ve. Y Dios va a actuar. Dios va a poner en su lugar a la sinagoga, Dios va a poner en su lugar al mundo. Así que no estén tristes. El Espíritu Santo viene a defenderlos.
También el Espíritu Santo viene a convencer positivamente, pero acá no es el contexto. Okay. ¿Está bien? Porque acá hay un mensaje específico, ¿ah? Que es esta tropa triste. Entonces, Juan 3 puede decir que Dios ama al mundo y lo ama tanto que envió a su Hijo. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? No amo. Fíjense, dice, decilo con ganas, a ver. No améis al mundo. Y las cosas que Y si alguno va al mundo, ¿qué le pasa? No está con el Padre. No está, pará, pero si el Padre va al mundo. Pero si yo amo al mundo, Dios no está conmigo. ¿Cómo? O sea, ponete de acuerdo. O sea, anciano, ¿qué pasó? En el griego usa la palabra, usa la palabra mundo todas las veces de la misma forma, porque Cosmos, en griego es cosmos, sí. Pero, vuelvo a decir, la palabra mundo es comodín. sí, ya Y sé. tenemos que estar tranquilos. Claro. La entendemos en función del contexto. Puede ser, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué está diciendo? Amó a las personas, a todas las personas. Porque dio a su Hijo para que todo aquel que crea, no dice para que el mundo crea, sino para que todo aquel que crea. ¿Está bien? Pero también el mundo puede creer, y si el mundo cree es porque son las personas del mundo que creen, porque el cosmos no tiene capacidad de creer, ¿sí? Las montañas, los ríos, ¿sí? Si no son las personas. Ahora, cuando habla que el mundo los odia, o que no amemos al mundo, la misma carta de Juan, que es una carta donde hay más detalle, nos explica qué significa amar al mundo. No significa amar a los perdidos. Amar al mundo, que está condenado, es lo que hay en el mundo. Entonces la reglamentación, la letra chica dice, no ames lo que hay en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Hay muchas cosas, pero lo malo son 3 cosas. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense acá la palabra permanece. Entonces, tenemos un mundo y sobre ese mundo hay una realidad espiritual. El reino de Dios, va a decir los evangelios sinópticos. Volvemos al concepto de fe. La fe me eleva. Hemos vencido al mundo por medio de la fe. Entonces el mundo es cuando yo veo las cosas en horizontal, sin la perspectiva de Dios. Y veo la perspectiva según lo que tengo alrededor. Por ejemplo, un romano, un griego, que me va a decir otras cosas. Y eso está en consonancia con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que este mundo me puede dar, el amor al dinero, va a decir el apóstol Pablo, la idolatría, va a decir el apóstol Juan en su último versículo, hijitos guardados de la idolatría, ¿sí? La modernidad romana o greco-romana, ¿sí? Las formas, por ejemplo, ir al gimnasio o ir a los Juegos Olímpicos, que es en honor a los dioses del Olimpo, esa es la modernidad. Entonces, ese es el mundo que yo tengo que evitar, donde se mezcla distintos valores de modernidad, culto idolátrico de otras culturas y que me aleja de Dios. Ahora, cuando yo trabajo en el mundo. No trabajo en el cielo, trabajo en el No mundo. vivo en otro lado. ¿Está bien? Y está bien, porque me va a decir la Escritura, el que no trabaja no come. Bien. Entonces, no nos podemos casar y tenemos que saber bien este concepto de mundo, que es plástico y se acomoda. El mundo puede ser positivo, el mundo puede ser neutro o el mundo puede ser negativo. Fíjense que en Juan, el mundo es, y acá estamos en la primera carta de Juan, lo que hemos leído es, no amen la modernidad del mundo, estas modas que son complejas, que son engañosas. Tengan cuidado de eso, ¿sí? No que todo lo moderno es malo, sino que acá es este contexto, Tampoco dice la vanagloria de la vida, que si hay una no dice cultura, que lo aborrezcas, dice, no. no lo ames, no te entregues. No amar no significa odiar, porque acá el punto es hacer la voluntad de Dios. También no es odiar al mundo, porque a veces nos pasa eso. A veces estamos tentados a odiar al mundo, a veces tenemos ganas de odiar al mundo, porque decimos, bueno, no quiero vivir en este mundo, no me representa, no encuentro los valores. ¿Se dan cuenta? Entonces acá es algo de estar por encima, siempre estar por encima, no es blanco-negro. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay una cuestión acá de, el mundo va cambiando, los deseos van cambiando, las modas van cambiando. Si yo sigo a Dios, trasciendo eso. Entonces acá es más que nada con la modernidad. Por ejemplo, la vanagloria de la vida. El concepto humanista, que hoy quizás para nosotros sería normal.
¿Qué es la vanagloria? Y vos vas al concepto griego y hay vanagloria, ¿sí? En el orgullo del logro humano, ¿sí? De la ciencia, del conocer, de ir por... Entonces hay un punto ahí que el anciano ve como vanagloria. ¿Por qué? Porque está tratando del hombre ponerse un poquito en lugar de Dios según la perspectiva del anciano. Claro, lo que alimenta el ego. El ego, ¿está bien? Pablo lo va a decir en otras palabras, que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Para mí están tratando con el mismo problema. ¿Está bien? La soberbia, Pedro va a decir, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que había gente soberbia, engreída, etcétera, vanagloriosa en esa época, evidentemente. Pedro, Juan y Pablo nos hablan de lo mismo. Capítulo 3 nos va a hablar del mundo como ignorancia. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Diciendo, si no te entienden, si vos estás hablando y parece que están hablando chino básico, si hay una ignorancia, eso es el mundo. Es ignorancia. Es que el mundo está en otra sintonía. El mundo también puede ser odio. Capítulo 3 de 1 de Juan. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Entonces cuando hay oposición, el mundo es oposición. El mundo es falsa doctrina. Capítulo 4. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan al Espíritu de Dios y al Espíritu de mentira o el Espíritu del Anticristo, que está en el mundo. Entonces el mundo puede ser las falsas doctrinas. El mundo es la incredulidad. Capítulo 5 de 1 de Juan. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero el mundo es incrédulo. Pero nosotros tenemos fe y vencemos a ese mundo. Entonces el mundo se encuentra con un concepto plástico y no nos tenemos que casar con uno y decir, bueno, Dios nos manda a aborrecer al mundo. Entonces, ¿qué hago? Me hago astronauta. Me voy con Elon Musk a Marte porque dice que no ame al mundo, no dice que no ame a Marte. ¿Está bien? Pero no está hablando de eso. ¿Está bien? Está hablando de conceptos que tienen que ver más con modernidad, ignorancia, falsa doctrina, incredulidad, etc. Y ahí aparece el contrapunto, porque hay el concepto del Espíritu Santo como enseñador, ¿no? Como aquel que les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar, los va a guiar. Acá hay un contrapunto. Un contrapunto es con el mundo. O sea, no escuchen tanto al mundo, no escuchen las voces de alrededor, sino escuchen al Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando no solamente de que lo tienen que seguir, sino que hay otro que no tienen que seguir. O sea, sigan al Espíritu Santo, pero no sigan, ¿se dan cuenta?, al mundo. Y ahí, veladamente, no sigan a los líderes ciegamente. Acá en Juan es, sigan al Espíritu Santo, traducido, no sigan ciegamente a los líderes. Cuando uno va a las cartas de Juan, vemos que el anciano se pelea con un tal Diótrefes, y en otros indicios muestra que el anciano tiene una visión de comunidad más horizontal. Somos todos iguales y el Espíritu Santo nos guía. El modelo. ¿Qué pasa? En las instituciones, en la sinagoga, pero también en la institución cristiana que se empieza a gestar, va a haber una institucionalidad creciente. Por ejemplo, el liderazgo de Pedro y los sucesores. Tomar a Pedro como líder y como ejemplo de episcopo. Entonces, cuando va a pasar el tiempo, van a surgir estos líderes, que es una cabeza, un episcopo en toda la comunidad. Y esto va a generar que ya en el siglo II, unos poquitos años de que se escribe el Evangelio de Juan, va a haber líderes que ya no expulsan de la sinagoga, expulsan de la iglesia. O sea que la misma mania surge porque las personas somos todos iguales, las mismas personas, las mismas tendencias. Si yo mando y hay una institución, entonces el que no está de acuerdo conmigo, Fuera. patita a la calle. ¿Está bien? Entonces esto va a ser un mal o una tentación, un camino fácil de los líderes. No estás de acuerdo conmigo, yo te condeno y Dios te condena, entonces no tenés lugar. ¿Está bien? La famosa excomulgación. El Evangelio de Juan va a tener esta tensión de decir, bueno, al fin y al cabo, si hay una cabeza es Yeshua. Por eso se nos presenta Yeshua allá arriba y a los discípulos allá abajo. Estos discípulos que están tristes, que dice Yeshua, ni siquiera me han preguntado, no me entienden. Y acá hay una segunda lectura que es, para líderes, suficiente con Yeshua. No pongamos a hombres en un rango tan superior porque eso va a hacer que se la crean. Y el anciano lo padece con este Diótrefes. Si ustedes van a la carta de Juan,
van a encontrar que Diótrefes no recibía a los hermanos, no negaba que el anciano vaya, no aceptaba las cartas, etcétera, etcétera. Si uno va al siglo II, va a encontrar líderes que van a tener estas actitudes. Líderes con un tanto de soberbia, lo que el apóstol o el discípulo, o el episcopo no hace, no se puede hacer. No se puede adorar a Dios si no es bajo la supervisión de un episcopo, Ignacio de Antioquía, años 105, 107. Todavía no se cumplen 100 años de la cruz. Ya tenemos un pensamiento institucionalista. Bueno, el Evangelio de Juan va a tratar de combatir esto que para él es un exagero. Lo tenemos que terminar, y el último punto es esto de pedir y recibir. El Evangelio de Juan dice, pidan todo lo que pidan a Dios, Dios te lo dará. Se lo dice Marta a Yeshua. ¿Recuerdan Juan 11 con Lázaro? Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta es la clave. Se lo está diciendo a Yeshua. Yo sé, Yeshua, que todo lo que vos pidas al Padre, Dios te lo va a dar a vos. Entonces el evangelista lo siembra esto en Juan 11, y en Juan 14 dice, que Yeshua le dice a los discípulos, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y será hecho. Pidan todo lo que quieren. Todo lo que quieren. Siempre está todo, ¿sí? Ahora, acá hay una cláusula, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Acá está la única cláusula del Evangelio. Juan 15, 16, todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dé. Y Juan 16, que es lo que hemos leído, de cierto les digo, todo cuando pidan en mi nombre lo dará. Hasta ahora no habéis pedido, pidan y reciban para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, acá el Evangelio de Juan está combatiendo la tristeza, está combatiendo una situación muy desfavorable. Están fuera de la sinagoga, el mundo los aborrece, el mundo no los entiende, la modernidad no es algo para ellos. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es lo bueno que Dios me da que vale la pena ser discípulo? Bueno, lo que es bueno y que Dios te da es el Paracletos, el Espíritu Santo, que va a ayudar, y que Dios tiene una buena voluntad de responder las oraciones. Entonces, la gran zanahoria puesta delante de los discípulos es esto. Por esto vale la pena seguir adelante. Dios está con nosotros, el Padre me escucha, y si ustedes piden en mi nombre, el Padre va a atender. Cuando vamos a la primera carta de Juan, vemos la reglamentación de esta promesa. Y dice, bueno, yo pido todo lo que quiero. Pero cuidado, ¿qué pasa si yo pido todo lo que quiero y Dios no me lo da? Es peligroso, porque si yo empiezo a pedir, porque yo le creo, y no viene la respuesta, la tristeza puede transformarse en incredulidad. El Evangelio va a decir en otros términos, pedid y se os dará. Pero hay condiciones. Hay condiciones. Fíjense, 1 Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pedimos, la recibimos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces hay un contexto de lógica, ¿sí? Si yo estoy en comunión con Dios, mi oración es una oración de comunión. Y como yo estoy pidiendo según la voluntad de Dios, Dios responde. Y nuestro corazón no nos reprende. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón o nuestra conciencia nos dice, bueno, pará, te estás pidiendo una Ferrari. ¿Será que Dios quiere darte una Ferrari? ¿Sí? Claro. No es, yo pido... El mismo estar en comunión con Dios te va a llevar a pedir conforme al corazón de Dios. Entonces ahí hay... ¿Sí? Fíjense, el que guarda sus mandamientos, 1 Juan 3:24, permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que permanece Dios en nosotros, en que nos dio su Espíritu. Que esto es lo que dice Juan 15. Permanecer en Él y Él en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, Él es el mismo mensaje, ¿sí? Acá es que tu corazón no te reprenda, guardar los mandamientos y hacer las cosas agradables a Dios. Recién después de eso, orá con fe que Dios te va a responder. Y 1 Juan capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Acá ya el discurso es más suave. Dice, primero tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, si estamos pidiendo y Él nos oye, tenemos fe, o podemos tener fe que Él nos va a responder. Ya no es, ustedes pidan y van a recibir, sino tengamos fe que Dios nos va a hablar.
¿Está bien? Entonces, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los pecados que no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y acá es interesante porque acá el anciano está hablando él. Entonces acá en la primera carta de Juan, el anciano dice, yo no digo esto que se pida. Entonces, lo que en el Evangelio es Yeshua hablando, acá es el anciano hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el Evangelio y tengo la carta de Juan, me sirve para entender el mensaje del Evangelio. Porque en la carta está mucho más claro, es mucho más terrenal, es mucho menos metafórico, es mucho menos alegórico. Entonces, lo que tenemos es una comunidad de discípulos que está triste, al igual que los discípulos en la última cena tenían en parte tristeza. Hay motivos para estar tristes, esta cuestión del mundo, de cómo me paro frente al mundo, frente a la incredulidad, frente a la falsa doctrina, frente a la modernidad, frente a la crisis con la sinagoga. ¿Y cuál es la parte buena? Ya terminando y redondeando. Es lo que el evangelista le quiere decir a los discípulos. Aférrense al Espíritu Santo. Aunque la institución les amargue, aunque la institución a veces tenga, ustedes ven que están actuando de una forma humana, aférrense al Espíritu Santo antes que a la institución. Y aférrense a la oración, o sepan que Dios está con ustedes, en la manera que ustedes se manejan y permanecen en Él, Dios va a bendecir, Dios va a escuchar. O sea, tengan fe de que Dios los escucha, aunque no oren adentro de la sinagoga, aunque no oren dentro de la institución. Dios escucha fuera de la institución. Es algo que para nosotros es bastante obvio, pero para esa época no era tan obvio. Dios escucha adentro y afuera. Se escucha en cualquier lugar. Entonces este es el mensaje. ¿Sí? Frente a la crisis de fe, frente a la crisis de institucionalidad, el mensaje es, Dios está fuera. Podemos desarrollar eventualmente una vida de fe fuera. Y cuando vamos al Apocalipsis vamos a encontrar lo mismo. Cuando hay un escenario de crisis hay que huir. Cuando hay un escenario de crisis hay que escaparse. Y Dios va a estar con vos en esa situación. ¿Está bien? Entonces, el Evangelio de Juan nos alienta a entender que Dios es un Dios portátil, que la fe es una fe portátil. Esto es algo que Israel muchas veces se lo planteó. ¿Mi fe, mi Dios, es portátil o depende de un lugar? Y a veces cuando uno piensa para sí mismo, dice, no, yo desarrollo mi fe si voy a la iglesia. Si no voy a la iglesia, me enfrío. Si no voy a la iglesia, ya, bueno, chao. Necesito ir a la iglesia y está bien. Y nos hace bien estar en comunión, ¿sí? Pero lo que plantea el Evangelio y nos va a plantear, y Israel lo tuvo que pensar varias veces, es, ¿mi relación es con Dios o es que la institución?